Saludos a todos, bienvenidos a su discipulado acerca del camino de salvación. Hemos venido hablando desde el primer tema de camino de salvación, el origen espiritual del hombre. En el tema número 2 también compartíamos acerca de este estado espiritual que el hombre tenía. Y en el siguiente tema hablábamos de la caída del hombre. Hablábamos también del problema fundamental que tiene la humanidad y es que está separado de Dios. Debido a esto, a este estado espiritual, se manifiestan en el ser humano 6 estados espirituales que lo conocíamos en temas anteriores como los 6 estados del no creyente. Y en el tema número 4, ¿verdad? Seguimos en el tema número 4, tiene por título Recursos del hombre. Recursos del hombre. O métodos humanos. Ok. Ajá. Los métodos humanos. En el tema anterior compartimos acerca de la religión y es uno de los métodos que el hombre utiliza para lidiar o salir o buscar respuestas al estado espiritual en el que están. Recordemos que estos estados son espirituales, pero el ser humano los manifiesta de manera física a través de problemas mentales, problemas físicos, debido a que su cuerpo es templo de espíritus inmundos. Esto se manifiesta con diferentes tipos de enfermedades diagnosticadas y también enfermedades que no tienen, vamos a decir, es como una aparente causa. Se hacen exámenes de laboratorio, físicos, y los doctores no concluyen en la razón de la enfermedad. Todo esto es debido al estado en el que el hombre se encuentra. Ahora, seguimos con el segundo método hoy, ¿verdad? El segundo método es las buenas obras. Las buenas obras. Y eso está en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ok, vamos a colocar por acá abajo una separación. Y aquí vamos a recordar que el hombre quedó, debido a Génesis 3, del 1 al 6, quedó separado de Dios. Dios quedó por acá. Y este vacío que vemos acá es el que está entre Dios y los hombres actualmente. ¿Qué hace el hombre en este estado espiritual? Se trata de construir, vamos a poner así como un puente. El hombre trata de hacer un puente con sus buenas obras para alcanzar a Dios o para decir que está justificado delante de Dios. ¿Cuál es el asunto, el conflicto de las buenas obras? Primero vamos a leer lo que dice la palabra en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. ¿Qué expone la palabra acá en este momento?
que hay personas que se afanan y buscan sus deseos ¿de qué? De ser buenos para las personas, buenos delante de Dios. Y con esta acción de su esfuerzo, él trata de tener gracia de Dios o tener salvación. Pero la palabra nos dice que esta salvación no depende de nosotros, sino que depende de Dios. También vamos a leer lo que dice Gálatas 2:16 también. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces exponemos acá, ¿qué de malo tienen las buenas obras? Si al contrario, si todos tuviéramos una buena conducta, nos podríamos llevar mucho mejor en la tierra. Pero hay un problema acá, que debemos entender que las buenas obras no nos justifican delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que Dios entregó su respuesta a través de Jesús. Jesús cumplió con la obra del Cristo. Entonces, si Jesús cumplió con la obra del Cristo, cuando el hombre separado de Dios trata de, por medio de sus buenas obras, hacer este puente para alcanzar a Dios, está desestimando la justicia que Dios mismo colocó en Jesús. ¿Cómo es decir? Esta es la justicia de Dios. La justicia, la gracia y la misericordia de Dios se reveló y se mostró en Jesús. ¿Qué hago? Estas buenas obras, vamos a colocar acá, las buenas obras son la justicia del hombre. Entendamos que la justicia del hombre es relativa, es de acuerdo a cada persona y de acuerdo a su criterio personal. De repente para alguien puede ser un acto que yo haga justo, pero para otro lo perjudico y deja de ser justicia. Entonces, ¿qué hace el hombre con las buenas obras? Trata de ponerse delante de Dios como que tiene más puntos que los demás. Y al hacer esto, la justicia que Dios nos ha dado para salvarnos, la desechamos y tomamos la nuestra. Ese es el verdadero conflicto. No es que no estamos llamados a tener buenas obras, pero estas buenas obras, vamos a poner un paréntesis acá, estas buenas obras ahora primero debe ser cambiar la identidad. Bajo la identidad de Génesis 3 del 1 al 6, la justicia del hombre o las buenas obras del hombre son como lo describe la palabra, son trapos de inmundicia. Dice allí, si son trapos de inmundicia, entonces eso es lo que hablo, que debemos cambiar nuestra identidad, pero no es algo que nosotros podemos hacer. Es posible cuando aceptamos la justicia de Dios. La justicia de Dios obra en nosotros y entonces se produce unas buenas obras. Vamos a leerlo mejor. Como dice Efesios 2. Efesios 2 y lo leemos desde el 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estas buenas obras, cuando nuestra identidad cambia, es un camino que Dios ha preparado para que a través de nuestra vida se muestre al Hijo de Dios, se muestre la justicia de Dios y los demás que se encuentran en este estado espiritual haciendo obras según la justicia del hombre sean rescatados de ese problema espiritual. Recordemos que las personas buscan sus buenas obras con el fin de, vamos a decir, ayudar a los demás, con el fin también de lidiar con sus problemas internos. Por eso muchas personas hacen movimientos de filantropía. Por lo menos en el cine conocemos a un hombre con una trayectoria en películas y en sus actuaciones de bastante reconocimiento como Keanu Reeves. Él hace muchos movimientos de buenas obras. Él ayuda mucho a las personas de la calle, ayuda a los que él se entera que tienen necesidades y de hecho él muestra una vida no ostentosa, sino que vive, vamos a decir, humildemente. Entonces, ¿qué pasa? Las personas así son alabadas, porque ciertamente tiene algo de reconocimiento, pero aquí este no es el punto. El punto es que si esta persona, con todas sus buenas obras reconocidas por los demás, ni siquiera por él mismo, no recibe la solución de este problema, sus buenas obras no van a permitirle encontrarse con Dios, que es el verdadero problema. Solamente a través de Cristo nos encontramos con Dios. Entonces, vamos a concluir acerca de las buenas obras y los trapos de inmundicia que dice la palabra. Lo voy a volver a leer para cerrar. Ok, Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Por qué somos como suciedad? Por este problema que está acá fue el que nos ensució. ¿Qué problema es? Separados de Dios, bajo el pecado original y condenados eternamente. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, volvemos nuevamente a concluir que por nuestras obras jamás vamos a alcanzar la gracia delante de Dios. La gracia Dios mismo la derramó en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida y reconocemos que solamente podemos alcanzar justicia a través de Cristo, salimos de estos tres problemas o tres maldiciones. Nuestra identidad es cambiada y a partir de allí el Espíritu Santo es el que produce las verdaderas buenas obras. Porque estas buenas obras son, como dice, lo voy a anotar acá, Efesios 2, 8 al 10. Estas buenas obras fue un camino que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esto nos da a entender que es una nueva vida que Dios procreó para nosotros en Cristo Jesús y se manifiesta en nosotros cuando es solucionado este problema espiritual al haber aceptado a Jesús. Concluimos que, ¿cuáles son esos trapos de inmundicias? Esas obras producidas en este estado espiritual. ¿Por qué son malas o por qué tienen este conflicto? Porque detrás de estas buenas obras hay un trasfondo espiritual que debe ser cambiado. ¿Qué trasfondo es ese? El infierno y los demonios. Entonces, espero que puedan seguir dándole continuidad a las clases anteriores para que lleven la corriente del contenido y podamos ser edificados a través de este discipulado. Los invito para una próxima entrega. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas. Hasta luego.